Buenos amigos, buenas tardes de nuevo. Este es el quinto video. He tardado un tiempito en hacerlo por dos razones. Primero, me hackearon una cuenta en internet y tuve todo complicado con eso. Y lo segundo es que me ha sido difícil hacer este video porque necesito definir muchas cosas y no quería hacerlo muy largo, quería poder seguir con el relato histórico, pero vamos a tener que hacer algunas definiciones para entendernos. Eh, Le dije que íbamos a hablar de las ideologías y compararla con la ideología que había creado Constantino. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que yo entiendo que es ideología. Eh, la ideología para mí es una visión parcial y parcializada del constructo social, de la sociedad, cómo funciona o lo que sea, visto desde un solo ángulo. Es decir, desde mi ángulo yo veo el edificio social y está lleno de balcones. Pero desde el ángulo de la otra persona que está en el otro lado, dice, coño, pero está loco porque no tiene ni un solo balcón. Claro, que estamos fijos en una posición mentalmente, no aceptamos ver todo lo que plantean los demás. Entonces, eh, ¿qué definen las ideologías para mí? Me voy a permitir leerlo porque lo escribí hace un tiempo y me parece que está muy bien, pero se me fue esta vaina. No sé si siguió grabando, ¿no? Ok. Eh, una ideología ofrece un planteamiento inicial a la razón. Es decir, pero ya sea materialista, religiosa, pero se cohesionan y actúan en función de odiar a sus enemigos. Puede ser odiar a los judíos, puede ser odiar a los cristianos, a los infieles, a los herejes, a la derecha, a la izquierda, a la raza. Es decir, eso varía, pero es en el odio que las ideologías se cohesionan. Todas las ideologías están convencidas de poseer la verdad absoluta. Fuera de esa verdad no existe más nada. Y en función de esa verdad, ese autoconvencimiento de representar la única verdad posible, crea el fanatismo y justifica la persecución y el asesinato de quien no lo acepte. Quien no acepta, mi Dios, no merece estar vivo. O quien no acepta bueno, sí, mi Dios, porque todos tienen un Dios. Hasta los materialistas hicieron a la ciencia su Dios. Todas las ideologías tienen una dirección centralizada, inapelable. Es decir, tú no puedes discutirle al Papa ni al Comité Central del Partido Comunista porque te vuelan la cabeza. En eso se parecen, todas son iguales. O la gente de Hitler, la que tú escojas, son iguales. Todas las ideologías son universales, es decir, no, yo no quiero esto para mi país, porque yo amo mi país, deseo que mi país sea. No, es para el mundo entero, para toda la humanidad, porque son universales, porque es la única verdad posible. Y todas se consideran el futuro ideal. Eso, definiendo eso, podemos partir para hablar un poco más de las ideologías. Eh, Constantino, decíamos en un video pasado, decretó que el único Dios verdadero, el único era él, para poder perseguir a los demás, porque así creaban una iglesia única y verdadera. Los materialistas sustituyeron al Dios de Constantino por la ciencia y todo lo demás fue igual. Es decir, vamos a ampliar algunos conceptos. Las ideologías se fundamentan, se basamentan
en una imagen creada en el ego de las personas. Es decir, de eso la humanidad lo comprendió hace mucho tiempo. Por ejemplo, voy a hablar de los militares. Los reyes o los gobiernos, los estados, lo que ustedes quieran, necesitan militares y crean una imagen del militar disciplinado, obediente, arrojado, marcial, pero se dieron cuenta, se dieron cuenta muy al principio de la historia, que si le ponían un uniforme, eso se multiplicaba, porque cuando tú haces que la persona se identifique públicamente con la imagen que han creado, eso lo lleva a hacer un compromiso, a ser más comprometido con su propia imagen, con la que ellos deben venderla al público, porque es una venta de imágenes, las imágenes que crea el ego es para venderlas, para los demás. Ok. En función de eso vemos que Constantino le puso sotana a los sacerdotes de la iglesia romana, los vistió para que fueran reconocibles ante todo el mundo que ellos eran la representación de Dios. Ok. Pero a los fieles se le llevó a un nivel de que el compromiso tenía que ser público, es decir, había que rezar a determinadas horas, a las 12 del día uno se tenía que persignar. Si se hablaba de algún tema, los que eran creyentes debían rechazarlo. Es la identificación de esa imagen, pero lo mismo hicieron los materialistas, porque los materialistas inventaron el ateísmo. Fíjense, no es lo mismo no creer en Dios que ser ateo. Es diferente, es decir, el que tiene razones para creer que Dios no existe, que es la misma cantidad de razones que tiene para el que cree que sí existe, pero bueno, el tener muchas razones no significa que uno tiene la razón. Ahí en eso lo perdemos, pero bueno, ese es otro tema. El ateo, el que no cree en Dios, no le importa si el vecino cree o no cree, o en quién cree. Eso no tiene importancia porque no existe para el que no cree, el no creyente, pero el ateo no. El ateo combate disciplinadamente la idea contraria cada vez que se le presenta. Voy a ponerle un ejemplo. Triste, un ejemplo, sí. En mi Facebook, yo generalmente, a veces, pongo frases de canciones que a mí me llegan al corazón, que me impactan, y pongo la frase y eso produce que mis amigos completen la canción si se dan cuenta cuál es. Bueno, yo puse una frase de una canción que decía: adorarte para mí fue religión. Para mí eso es muy profundo, porque estaba diciendo que él hizo una religión de adorar a su mujer, a la mujer que ama. Yo tenía un amigo que ya pasó al otro plano, que se ateó públicamente, y él se dedicó 3 días a escribir en contra de que yo había mencionado la palabra religión, pero la palabra religión yo la mencioné como una imagen. Pero no, eso le molestaba, eso le creaba inseguridad al ateo, le crea inseguridad. Yo creo que es inseguridad lo que le crea, porque se ponen malos. Sí, si alguien cree, ellos se ponen malos porque le crea inseguridad, algo le produce, eso es ateo. Bueno, el ateísmo para los materialistas fue lo mismo que la devoción para los creyentes. Sí, había que demostrarse que estabas o no estabas de acuerdo. Perfecto, entonces ya tenemos un área de comunicación que vemos que hicieron lo mismo, declararon a la ciencia Dios único, es lo mismo que hizo Constantino. Perfecto. Entonces, perdón, que este micrófono está en el medio, pero bueno, ellos siguieron caminando, los materialistas,
que dicho sea de paso, debemos entender algo. Los ilustrados en la época de la Ilustración, la mayoría de esos autores que escribieron muchas cosas, generalmente en contra de la religión, y si era la religión tan opresiva como la era, yo los entiendo perfectamente, pero hay un punto en común que tienen todos, que la mayoría de los escritores de la Ilustración, de esos grandes pensadores, son descendientes de los pueblos que surgieron de la Mesopotamia, de los que tenían un ego enorme, sobredimensionado, que querían parecerse a Dios, querían competir con Dios. Y dentro de esa mayoría había otra mayoría que era, me voy a permitir ponerlo de esta forma, pero la mayoría, esas mayorías tenían todos abuelitos que cruzaron el Mar Rojo, caminando. Es decir, ya podemos identificarlo porque no quiero que me cierren que me quiten el video. Y comenzaron a escribir, y dentro de esos hubo uno que se llamó Carlos Marx, que ellos estaban de acuerdo en el gobierno mundial. Todos ellos pensaban en el gobierno mundial. Ok. Y proponían el gobierno mundial. Carlos Marx vio la oportunidad, dividiendo la sociedad en algo que era obvio, entre ricos y pobres, los de arriba y los de abajo. Él pensó que esa era la forma de crear la revuelta para poder coger el gobierno. Lo que pasa es que él pensó que eso iba a suceder en un país desarrollado como Inglaterra, donde había obreros, porque acuérdense que él habla de el proletariado, que es el obrero consciente. Sin embargo, la revolución sucedió en un país agrario como Rusia y después en China. De eso lo vamos a analizar en el próximo video. Ya hay que cerrarlo, tiene 12 minutos, ya continuaremos en el próximo analizando específicamente, porque ahora viene la división entre los marxistas, los fascistas y los nazistas. Y hay otro grupo que apareció junto, que son los sionistas, porque esa es otra parte de la ideología. Y luego se generaron los neoliberales, ya cuando se perdió el control de la Rusia socialista. Seguiremos en el próximo video. Señores, buenas tardes. Gracias por oírme y seguimos.